comenzar con tu presentación. Muchas gracias, profesor. Voy a pasar a compartir la pantalla. Ahí me estaba la barra arriba. Ahí no puedo poner play, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, quiero partir agradeciendo a la comisión, Rodrigo, Matías, Álvaro, Carlos, a mi familia presente y amigos. El título de mi tesis, lo voy a hacer en español en este caso, este es el título del paper que estamos enviando para publicar, se llama Aprendizaje reforzado con una función de valor aproximada con redes neuronales para manejar carga eléctrica flexible y recursos energéticos distribuidos. La presentación se distribuiría de esta forma, partiría con una introducción del tema, para luego pasar por el estado del arte, una revisión bibliográfica, presentar la hipótesis y objetivo de la investigación, los antecedentes teóricos para la solución propuesta, presentar el problema a enfrentar, luego mostrar el modelo propuesto, unos experimentos computacionales y sus resultados, para luego concluir y discutir los resultados que aparecen de los experimentos computacionales. El cambio climático es uno de los desafíos más importantes del mundo moderno. El incremento del dióxido de carbono en la atmósfera ha puesto en alerta a gran parte del planeta, haciendo que los países donde tienen una generación intensa de eléctrica de carbón se muevan hacia una generación más limpia de fuentes renovables como el sol en el aire. Chile no es la excepción. De hecho, hay un plan para el 2040 en que se busca remover completamente la generación a carbón. Como se puede ver en este cronograma, ya para 2024 se busca eliminar 1047 megawatts de energía generada a través de carbón. Para 2018, el 45,5% de la energía en Chile proviene de energías renovables no convencionales, y ya para 2020 está ascendida a un 47%. De hecho, en Chile, en el mediano plazo, se espera que las casas ya puedan empezar a tener más paneles solares. Esto en línea con los subsidios que ha puesto ya el Estado de Chile para que las familias puedan optar a tener paneles solares dentro de sus propios hogares. Esto, además de dar una ventaja para el medio ambiente, producen también algunas incomodidades. En este caso, la generación eléctrica a partir de la energía solar, energía renovable, depende de varias variables exógenas, como la temperatura, la humedad, la radiación del sol, las horas de la radiación de la generación eléctrica. Además, se están incorporando autos eléctricos, que es lo que están aumentando la demanda de energía y de la potencia en el sistema. ¿Cuál es el problema? Es que esta generación eléctrica renovable produce incertidumbre respecto a la generación, no así como la generación al carbón. Sin embargo, esta es mucho más limpia. Como decía, los vehículos eléctricos están en aumento y el consumo y la potencia también. Es por eso que necesitamos distribuir los recursos de una manera inteligente y eficiente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una de estas formas es mejorando el consumo, controlando y agendando el uso desde el lado de la demanda. Para esto se realiza una investigación respecto a distintos métodos para poder controlar esto mediante distintos tipos de algoritmos de optimización y de machine learning, partiendo por primero reinforcement learning, que es un algoritmo que les voy a contar más adelante, pero en estos primeros 3 papers que les cuento se ven algunos métodos de optimización clásica de machine learning, incluido también reinforcement learning, para poder controlar el consumo o las cargas térmicas, por ejemplo, aire acondicionado dentro de los hogares, y también algunos esquemas basados en incentivos de acuerdo, por ejemplo, a los precios de la energía. Existen también algunos métodos en Deep Learning, en particular Q-Learning, que es el aprendizaje reforzado aproximado por redes neuronales, para poder aplicar, en este caso, la regresión de los precios futuros para apoyar un modelo de Reinforcement Learning. Este paper en particular tiene una revisión bibliográfica bien exhaustiva que muestra que hay muchos métodos de reinforcement learning que en su mayoría están aproximados por un método que se llama Q-Learning. Todo esto lo voy a explicar más adelante. El enfoque sí es en los costos energéticos más la satisfacción, pero ninguno incluye el costo energético considerando también que hay un vehículo eléctrico o también almacenamiento de energía renovable. El enfoque de tener un vehículo eléctrico en la casa nace del concepto de vehicle to grid, que también se toca en la literatura, y que consiste en que los autos puedan entregar energía además de consumir para cargar sus baterías. Es decir, el auto podría funcionar como una batería complementaria para la casa y poder cubrir algunas necesidades durante el día de la demanda energética del hogar. Otra parte muy importante es la optimización basada en datos. Hay muchos métodos de optimización que son estáticos, que pueden depender de algunas variables que no se mueven mucho, pero también hay métodos de optimización en que podemos entrenar distintos modelos. En este caso, algunos de estos
papers buscan generar perfiles de carga que representan la carga o el consumo de distintos autos. Hay estudios también como el Deep Learning o los modelos matemáticos están en continuo crecimiento e implementación en el mundo de la ciencia. Y en línea con esto, para buscar algún modelo de datos para poder utilizar para la investigación, encontré con Pecan Street un conjunto de datos recolectado por una empresa energética de Estados Unidos con sede en Texas, en la cual ya hay varios estudios sobre estos mismos datos. O sea, le dan validez a estos datos que están recolectando. En particular, recolectan datos de casas, de consumo energético, de consumo de cada uno de los electrodomésticos por separado, de carga y descarga de vehículos y también incluso la generación solar en los hogares. La importancia del almacenamiento de estos registros, como los datos que recolecta Pecan Street, se pueden ver también como, por ejemplo, en Brown, Abate y Rogers, en que a partir de un modelo de datos recolectados que no consideran la generación solar, pudieron inferir cuál fue la generación solar para después aportar con esto a nuevos modelos de predicción de la energía y de la generación solar. En el siguiente paper también comparan métodos de predicción para la energía solar y el almacenamiento energético. O sea, el mantener estos registros de consumo aporta mucho para poder lidiar con estos problemas de generación más sustentable. Y por último, hablar de este último paper que compara Deep Policy Gradient, que es un modelo de Machine Learning, contra Deep Reinforcement Learning, que es el modelo que se aplica en este estudio, donde el primero resulta mejor para sus datos y escenarios, y se recalca que en particular en ese modelo de estudio funcionaba mejor. Pero en particular lo que destaco acá es que se emplean métodos de ajuste de hiperparámetros de la red neuronal que no se encuentran en muchos papers de la literatura aplicados en este caso a la energía. Las redes neuronales necesitan reajustarse, pero también es algo que voy a hablar más adelante. Entonces, los hipótesis y objetivos de esta investigación, a partir del mayor uso de datos de registros energéticos, y variedad de modelos de predicción y control que se pueden ver en distintas partes de la literatura. Y como les dije antes, el consumo puede ser muy variable, cada casa puede tener un perfil de consumo distinto, pero algunas veces existen patrones en los datos que no podemos ver a simple vista, pero que sí se pueden hacer a través de datos o de modelos de optimización. De aquí sale la primera pregunta, si es que los datos de consumo energético pueden ser generalizados para poder aproximar el consumo futuro dentro de algún lugar residencial. Además, la literatura, como le mencionaba anteriormente, muestra que las soluciones basadas en datos y modelos de optimización mediante técnicas de Machine Learning son factibles para poder resolver estos problemas, o por lo menos para acercarnos a mejores soluciones. De aquí nace nuestra hipótesis: si un modelo de optimización de aprendizaje reforzado puede ser aproximado utilizando redes neuronales para optimizar el consumo y almacenamiento de la energía. Y a partir de esta hipótesis nace también la pregunta, relacionada también con el último paper que les presenté, si los hiperparámetros de esta red neuronal afectarán el desempeño del modelo, tanto en su predicción como en el desempeño ya en el mismo modelo de optimización. Además, como les mencionaba, los perfiles de consumo, o sea, una casa, un edificio, pueden consumir de distintas formas dependiendo la realidad de cada lugar. De aquí nacen dos preguntas relativamente similares. Si es que el rendimiento del modelo, por un lado, puede ser afectado por las distintas épocas del año, ya sea por la generación solar, por algún otro factor, y si también hay diferencia en el desempeño del modelo según las horas del día, ya sea el día, la noche o en algunas horas en que las personas están más en sus hogares. Y es aquí donde también se propone utilizar factores exógenos como la temperatura, la hora del día y la humedad dentro del modelo para poder lidiar con esta incertidumbre. Entonces, dentro del método propuesto se encuentra un modelo de aprendizaje reforzado que se aproximará mediante una red neuronal y utilizar aprendizaje utilizando datos históricos. El objetivo principal de la investigación es de implementar un modelo de optimización para el almacenamiento de energía flexible para controlar el uso tanto de la energía solar almacenada en una batería y controlar la carga y descarga de la batería de un auto eléctrico. Para comenzar antes de la implementación, a contarles un poco cuáles son los antecedentes teóricos de estos modelos, de esta solución. Partiendo por el concepto de programación dinámica. ¿Qué es programación dinámica? Es una forma de optimizar problemas que no son estáticos, es decir, que dependen de estados, de etapas, de acciones, de probabilidades, según los movimientos. Acá puse un ejemplo. Podríamos mirar, por ejemplo, un tablero de ajedrez.
Si yo decidiera mover una ficha hacia alguna otra posición, me preguntaría, ya, ¿qué pasa si es que mi oponente decide mover alguna otra ficha? ¿Cuántas fichas tiene de posibilidades para mover? Luego de eso, después de mover esa ficha, si yo quiero mover otra ficha, ¿cuáles son las otras posibilidades? Y así sucesivamente hasta tratar de llegar a un final y encontrar cuál es el movimiento óptimo que pudiera hacer. Eso es programación dinámica. Al final poder ver en las distintas etapas cuáles son las posibilidades y, y encontrar la mejor opción. De aquí nace el aprendizaje reforzado, que es un algoritmo de inteligencia artificial que está designado para resolver problemas de optimización dinámica. Consiste principalmente que un agente toma decisiones a partir de un entorno, un estado particular, el cual lo revisa y luego, revisando cada una de las acciones, va a afectar el entorno, es decir, lo va a cambiar y va a recibir una recompensa o un costo. En este caso, el aprendizaje reforzado se puede formalizar como un proceso de decisión markoviana, como cadenas de Markov. Existen transiciones, existen probabilidades, donde el estado representa, como les decía, el entorno actual, la acción afecta al siguiente estado y el valor de la acción puede ser representado como una recompensa o costo que al final va a poder decidir como ya, esta es la acción que más me conviene, este es el óptimo de la decisión. La representación mínima del aprendizaje reforzado, en este caso también del concepto de optimización dinámica, se representa por esta función, una función de valor, que nos dice que si se ven al lado de la B hay una pequeña comilla, esto significa B', B', que sería el valor óptimo de un estado, es el valor mínimo de las acciones, o el valor máximo si buscamos maximizar, de todas las acciones de la recompensa por haber yo elegido esa acción en ese estado, más en la misma función de valor del estado modificado por las acciones. Es decir, voy recursivamente, como les decía en el tablero ajedrez, si muevo una pieza, después el contrincante podría mover otra y así sucesivamente hasta llegar a algo como esto. Tenemos un árbol de decisiones. Puedo tomar en este caso la acción 1, 2 o 3, luego voy a poder tomar la acción 1, 2 o 3, lo que nos lleva hasta el final del árbol para poder después devolvernos y encontrar el valor óptimo. Ahora, ¿qué pasa? Si existen muchas acciones en muchos distintos estados, este árbol podría explotar, podría ser demasiado grande y puede ser muy difícil para un computador poder encontrar la solución óptima. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones para poder enfrentar esta maldición de la dimensionalidad, como se llama? Se puede estimar el valor futuro mediante aproximaciones. Hay distintos métodos variados para poder aproximar un método de reinforcement learning, en particular vamos a tocar uno. Se pueden utilizar también datos históricos para entrenar algunos modelos para poder predecir el futuro, establecer también un límite en la recursión de manera de aproximar y no llegar hasta la profundidad del árbol, y como les decía, utilizando los datos históricos se puede entrenar con algún modelo. ¿Cómo se entrenaría este modelo? A través de redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? En conceptos más simples buscan simular cómo funcionaría la sinapsis cerebral. Su unidad básica son las neuronas y cada neurona se conecta con todas las neuronas de la capa siguiente. La red neuronal al final tiene varias capas de neuronas. Cada una se multiplican, se conectan con las neuronas de la capa siguiente mediante estas líneas que al final contienen pesos. Se realizan operaciones matemáticas, o sea, cada una de estas neuronas se multiplica por el valor de su peso y se suma con el valor de todas las otras neuronas multiplicadas con los pesos de esas líneas y se acumulan en la neurona siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al final, donde en el final se aplica una función de activación, se recibe un valor y según esa función de activación se va a retornar un valor relativamente modificado. Las redes neuronales se pueden entrenar, reciben, como ven al principio, el input, el valor de entrada, reciben vectores de entrenamiento. Estos vectores contienen obviamente podríamos decir el estado o el vector de entrada, y además tienen los outputs o las salidas esperadas. El algoritmo para entrenar una red neuronal consiste en que mediante iteraciones uno le va dando los vectores, se comparan los valores de salida con los valores esperados y mediante una función de error vamos comparando y vamos reentrenando la red neuronal, reajustando los parámetros que les mencionaba que van en estas conexiones entre cada una de las neuronas. Y mezclando todo esto, Reinforcement Learning con redes neuronales, nace Deep Q-Learning, que es una forma de aproximar Q-Learning. Q-Learning en particular es una forma ya de aproximar problemas de aprendizaje reforzado, que lo hacen a través de una tabla Q. Esta tabla contiene el par estado-acción, o sea, para cada estado, para cada acción, tengo el valor Q aproximado. Ahora, ¿qué pasa? Esta tabla funciona de manera discreta, tiene para cada estado
S, A, tiene un valor Q, pero al ser discreto no podría tomar todas las infinitas posibilidades. Entonces, si tengo un estado, por ejemplo, continuo o acciones continuas infinitas, la tabla podría ocupar demasiado espacio. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? A través de, por ejemplo, utilizar una red neuronal que funciona de manera continua y nos puede dar valores reales y hacer una aproximación, una regresión de esta función de valor. ¿Cuál es el problema a atacar? Como les da en la introducción, se consiste en un hogar residencial que tiene sensores inteligentes que miden el consumo electrodoméstico en el hogar, cuenta con un panel solar conectado a una batería, un auto eléctrico con un cargador inteligente que permite este concepto de vehicle to grid, o sea, puedo cargar y descargar la batería del auto. El auto puede dar energía al hogar. Y la solución propuesta es un modelo de control de los recursos distribuidos, en este caso dos baterías, una batería del hogar, una batería del auto, y hay recursos energéticos renovables como la generación solar. Y en particular es controlar cuándo cargar o descargar la batería de la casa, cuándo cargar o descargar la batería del auto y cuándo también podríamos vender energía a la red como se está implementando ahora en nuestro país. Vamos a entrar en el modelo propuesto. Entonces, el modelo es un modelo de aprendizaje reforzado para calcular el costo para cada estado acción, para seguir al final la mejor política de uso de estas baterías. La función de valor de este algoritmo va a ser aproximadamente una red neuronal y el valor de salida del modelo va a ser uno solo y va a representar el costo estimado del futuro para cada una de las acciones en ese estado. Reinforcement Learning se compone de etapas, de parámetros, de estados y de acciones. Vamos a partir con las etapas. Las etapas en este caso se representan bloques horarios, o sea, cada bloque de etapa representa una hora de consumo en el hogar. Estas van de 1 hasta T mayúscula, donde T mayúscula va a representar en este caso el horizonte de recursión que yo le voy a dar a mi modelo para hacer la aproximación. Entrando en los parámetros, vamos a partir primero con los costos. Vamos a asumir 4 costos de este problema. El primero es el costo de la red, o sea, el costo que yo pago usualmente por la energía que pago, por ejemplo, en la casa. D, que va a ser el costo de energía del auto, de cargarlo, por ejemplo, cuando voy a una estación de servicio. E, que va a ser el valor de vender la energía, que usualmente es menor que el costo de yo comprar la energía a la red. Y por último, un costo de demanda insatisfecha, dado que los datos vienen con ciertos comportamientos de demanda del usuario de las casas. Nosotros queremos buscar que entre las baterías y también el consumo de la red podamos satisfacer toda la energía que necesita el hogar. La capacidad de las baterías está dada por M para la batería del hogar y N para la batería del auto. Los otros parámetros tenemos también las potencias. Hay dos parámetros de potencia para la batería del hogar, uno para de carga y otro para descarga, o sea, descarga para dar energía al hogar. Para el auto también uno de carga y uno de descarga, y una potencia de la red. En este caso particular, la potencia de carga y descarga de la batería, perdón, la potencia de vender, carga y descarga de la batería son iguales. También hubo un par de supuestos. En el caso del auto eléctrico, el modelo nos dice que en algunos momentos está el auto y en otros momentos no. Vamos a asumir que el auto, cada vez que no esté dentro de la casa, va a recorrer una distancia promedio en kilómetros llamada capa, y un consumo de energía promedio por kilómetro, sí. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo afectan las funciones de costo de nuestro modelo. La energía consumida, ya entrando en lo que es el estado, el que va a visualizar el agente que va a optimizar, vamos a usar dos variables de energía, una para la energía total consumida, de todo lo que sea no controlable dentro del hogar, y otra energía utilizada por el aire acondicionado, aquí ya entrando como en supuestos de los factores exógenos que podrían afectar y podrían darle alguna visión al modelo de cómo podría comportarse el costo en el futuro. Utilizamos otros factores exógenos como la temperatura y la humedad relativa al ambiente. La temperatura en Celsius, la humedad va de 0 a 100. El estado de la energía disponible y también todo lo que tenga que ver con las baterías y la hora del día. En este caso, ρ es la energía solar captada en el bloque T. Gamma es si es que el auto está conectado al hogar, y también se va a explicar cómo se calcula esto. Nu representa la energía actual del auto, mu la energía actual de la batería del hogar, y H representa la hora del día en la que estoy en el periodo T. Finalmente, como les decía, el modelo consiste en controlar la batería del auto y la batería del hogar, y se representa con dos acciones: B sub T, que representa la acción sobre la batería del hogar, y C sub T, que representa la acción sobre el auto. Como les decía, las acciones de la batería son de cargar, descargar o vender, mientras que las acciones del auto son de cargar y descargar. Estas acciones obviamente dependen del estado y por lo tanto se generan algunas acciones factibles. Pongo un ejemplo: si la batería está llena no la puedo cargar, esa podría no ser una acción factible.
Las funciones de costo. El auto, como les decía, en este caso hay una transición para poder definir cuál va a ser, según la decisión que yo tome, cuál va a ser la batería siguiente del auto. Y en este caso, sin depender de las acciones, si es que el auto no está presente, o sea, si es que, como ven, gamma es 0, el paréntesis va a ser 1, entonces la batería del auto en el siguiente estado va a ser igual a su batería menos capa por, sí, que al final es la cantidad de energía que gastó ese auto en la hora estando fuera de la casa. Obviamente, si es que nos pasamos, va a seguir siendo 0. Lo vamos a ver también después. Y esto se suma con esta función de costo, que va a ser el primer costo generado, que es que si es que el auto está fuera de la casa y no tiene suficiente energía para estar afuera, cada vez que esté ausente el auto, se va a descontar una cantidad de energía, y toda la energía que me pase del auto, por ejemplo, si es que el auto tiene 1 kilowatt de energía y yo consumo 3, esos 2 me van a generar un costo de cargarlo en la electrolinera. Vamos a asumir que el conductor es lo suficientemente inteligente para volver con carga a la casa, con carga igual a 0. O sea, en cada turno que yo estoy gastando más energía de la que tengo, voy a comprar esa misma energía. Las funciones de costo del hogar están definidas por por los parámetros del problema. O sea, si es que yo decido, según las acciones, por ejemplo, decido cargar, el auto se va a cargar con una potencia W multiplicado por la fracción omega de esa decisión. O sea, yo puedo tener distintos niveles de carga para el auto, carga y descarga. Puedo elegir cargar la máxima potencia, puedo elegir cargar la mitad, o puedo elegir cualquier otra fracción. De ahí nace el costo, el gasto energético total, que incluye la energía total, o sea, perdón, la energía no controlable, más la energía del aire acondicionado, más la energía utilizada para cargar el auto. Para las baterías lo mismo, según los niveles que yo quiera cargar o usar. En este caso, BU es de uso y BS es de vender. También se ven afectados por este omega, que es una fracción del consumo. Las funciones de costo, continuando con la batería, la energía entregada por el auto va a depender de la cantidad de energía que necesita en el sistema. En este caso, del consumo total, le voy a restar la energía utilizada por la batería. Siempre voy a asumir que voy a usar la batería primero antes de usar la batería del auto. Voy a elegir entre eso o la energía total que tenga en el auto, o la potencia que pueda dar el auto a la casa. Por eso está esa función de mínimo. Por otra parte, se genera una energía insatisfecha, que consiste en la energía total utilizada en el hogar, menos la energía entregada por la batería, menos la energía entregada por el auto, menos la potencia que nos puede dar el hogar. O sea, todas las fuentes posibles de energía que nos puedan dar energía al hogar. Quedando finalmente esta función de costo, donde la primera parte representa el consumo total de la red. La segunda es la carga externa del auto, que también les mostré anteriormente. El tercer sumando es la insatisfacción por el costo de la misma insatisfacción. Y por último, se le resta a este costo la energía vendida, que nos va a quedar como beneficio. Las funciones de transición, entonces, para el auto, la energía actual de la energía menos la energía de uso en el hogar desde el auto, menos la energía utilizada por el auto para satisfacer en el hogar, y el mínimo de energía puede ser 0. Y para la casa es la energía, la energía del siguiente turno va a ser la energía actual menos la energía utilizada para el hogar, la energía utilizada también vendida, más la energía solar si es que se decide cargar. En este caso la batería solamente se puede cargar, pero no se puede usar mientras se carga. Finalmente, las ecuaciones de Bellman, que son una formalidad de Reinforcement Learning, consisten en el valor del estado es el mínimo de las acciones BC para esta función Q que les presenté, más el valor futuro de estas decisiones, donde el valor en T mayúscula, que es el fin de la recursión, va a ser igual a 0 para poder darle un término a esta recursión. Como les decía, esto se va a aproximar mediante función de valor. El espacio de estado y acciones es infinito y es continuo, además. Por eso que vamos a utilizar también una red neuronal para que recibe el estado y las acciones y calcule el costo estimado de este par en el futuro. Simula la tabla de Q-Learning, pero de manera continua, y el error se va a calcular mediante el error cuadrático medio. O sea, hacer mi función de error que también les comentaba anteriormente. Ya, para poder darle validez al modelo que se presenta, se realizan experimentos computacionales, un ambiente de pruebas en Python 3, utilizando algunas librerías de Machine Learning, corriendo en el ambiente de Google Colaboratorio, un ambiente gratuito que nos otorga también un computador de una mejor potencia en la nube para poder correr estos experimentos.
Los parámetros del problema se definen como, en este caso, el costo de la energía, el mismo costo de la energía promedio en Santiago, que es de 105 pesos. El costo de cargar un vehículo, según COPEC, también es de 280. La capacidad de la batería del hogar es de 10, la del auto es de 15 kWh. Las potencias, como les decía, las de la batería son iguales, son de 5 kW. La potencia de carga del auto es de 4 kW, mientras que su descarga, o sea, la energía que le da a la casa, es de 1 kW. La potencia de la red es de 10 kW. El costo de insatisfacción es de 630 pesos. El consumo de un vehículo, o sea, cada vez que el vehículo no está en la casa, se asume que recorre una distancia de 2,5 kilómetros a una tasa de 0,2 kWh por kilómetro. La fuente de datos viene de Pecan Street, como les decía, que es una empresa estadounidense. Vamos a utilizar datos de consumo energético, de cargas térmicas de vehículos eléctricos y las condiciones ambientales de temperatura y humedad en intervalos de 1 hora. Contiene 518.000 filas de datos, o sea, son 360 días de 24 horas, y los datos son de San Diego, California, porque tienen un clima más similar al de Santiago que utilizar ciudades de Texas, que en promedio tienen temperaturas muy altas. Para procesar los datos, primero utilizamos los datos de consumo no controlable, el consumo aire acondicionado y energía solar directamente de los datos. Se incluye también el consumo del auto eléctrico, pero simulando la presencia o ausencia del auto. Como les decía, el auto en este caso vamos a simular que está o no en la casa si es que de los datos la energía del auto es mayor a 0. Los factores climáticos también, temperatura la tuvimos que pasar de Fahrenheit a Celsius, y la humedad relativa también viene de 0 a 100. Los datos venían más o menos de esta forma, no voy a entrar en detalle, y pasamos a algo un poco más simple que incluye la energía total, la temperatura, la humedad, la energía del auto según los datos, esa energía no la utilizamos, el consumo del aire acondicionado y la generación solar. Entrando ya más en los datos que se le entregan a la red neuronal o al estado, el vector de estado se compone de 41 componentes, donde las primeras 7 vienen de los datos directamente: la energía, como ven, la temperatura, la humedad, la generación solar, los estados de capacidad de la batería y si es que el auto está o no en la casa. Los siguientes 24 representan la hora del día. Estos siguientes 24 solamente puede haber uno que sea de valor 1, que va a representar la hora en la que estoy. O sea, por ejemplo, de 0 a 24, si es que tengo activado el 5, entonces son las 5 de la mañana. Esta representación se llama como one hot encoding, y es al final convertir esta representación en un vector de solamente unos o ceros, donde solamente un 1 va a dar esta representación. Esto también se aplica para las acciones sobre la batería y sobre el auto. Cada una contiene un solo 1 que va a ser cuál acción tomé, tanto para la batería como para el auto. En este caso hay 5 posibilidades para la batería: 2 de carga, una carga normal, una carga un poco más baja, una sola de carga porque recibe toda la energía solar, 2 de uso y 2 de venta de la potencia. Para el auto también hay una carga rápida, una carga lenta, o usar la energía del auto, y además una de mantener energía, o sea, no realizar nada. Las funciones de acción son exactamente las mismas que definí anteriormente, pero esta vez están acotadas solamente a los supuestos de la diapositiva anterior. Como existen infinitas posibilidades de estado para las baterías, se tuvo que hacer una simulación y complementar el set de datos. Y para mostrarles esto, primero les voy a mostrar cómo queda al final esta red neuronal para aproximar. Esta recibe un input que contiene, por una parte, el estado del entorno y además la acción a tomar. La red neuronal recibe esos datos y retorna el costo de la etapa T más 1 en adelante, o sea, retorna el futuro, hace esta estimación. El algoritmo para poder generar estos datos, para poder entrenar, consiste en que, bueno, primero se procesa si es que el auto tiene energía mayor a 0 para poder definir si está en el hogar. Luego, para la batería del auto y de la casa, se generan estos valores de cantidad de energía que yo tengo para poder generar esta recursión. Para el auto va de 0 a 15 y van de 3 en 3 para poder hacer que la generación de estos datos no demore demasiado. Y la casa va de 0 a 10, de 2 en 2, y así nosotros vamos enriqueciendo. Para cada fila voy teniendo esa misma fila repetida varias veces con los valores de las baterías de la casa y del auto. Luego, como ven abajo, se agrega esto a mi vector X, y entramos en la recursión. La recursión está definida de esta manera. Aquí ya no simulo, no voy a volver a simular los niveles de la batería, sino que simplemente voy a seguir tomando acciones en el futuro repetidamente hasta poder obtener el mejor costo y devolverlo hacia
el set de datos para poder después entrenar la red neuronal. Bueno, el primer experimento computacional relacionado con las preguntas de investigación tiene que ver con el ajuste de hiperparámetros. Las redes neuronales tienen distintos tipos de parámetros para funcionar. En el particular se tomaron 5. Primero el modelo de optimización, que hay 3 disponibles en la librería que se utiliza. Epsilon, que es un nivel de estabilidad para Adam para evitar que los cálculos exploten, haya divisiones por 0. El tamaño de batch de entrenamiento, o sea, cuántos vectores le voy dando en cada iteración a la red neuronal para que vaya aprendiendo. Una tasa de aprendizaje y las capas de la red, o sea, cómo es la estructura de capas internas de la red neuronal. De los resultados se puede obtener que, bueno, en optimización el EVGS fue mucho más rápido, sin embargo vamos a utilizar los otros optimizadores también dentro de los experimentos. Se escoge un epsilon de 0.001, una tasa de aprendizaje de 0.001 también, un tamaño de batch de 32, o sea, 32 vectores por cada una de las iteraciones, y una estructura interna de la red neuronal de 32 neuronas al interior, pero de solamente una capa. Por último, el experimento para compararlo con políticas y ver la verdadera efectividad del modelo ya en su parte de optimización, se compara con 3 políticas que son elaboradas a partir de los datos que se están utilizando. La primera política es un poco más simple, solamente utiliza la batería de la casa y decide de manera arbitraria cargar la batería cuando la energía es 0 y utilizar en cualquier otro momento. La segunda política decide cargar la batería y usarla cada vez que mayor a 0, igual que la política anterior, pero cargar el auto cuando la energía está bajo un umbral, en este caso definido por 8 kWh, entre las 12 y las 7 de la mañana, para poder tener el auto con energía para poder salir en las mañanas, asumiendo que la persona tiene que salir, por ejemplo, a trabajar, y utilizar la energía de auto entre las 21 y las 00 horas como fuente complementaria de energía. La política 3 es una política mucho más elaborada que carga en las horas peak de generación solar y además puede ver el futuro, o sea, una política que en la práctica no se podría implementar, pero de todas maneras se realiza esta comparación. La simulación consiste en 10 meses de datos de 12 disponibles, comienza el mes 3, se entrena el modelo al inicio de cada mes, o sea, comienza el mes, entreno con los datos de 2 meses anteriores y luego predigo todo el mes siguiente para cada uno de los días. Los tiempos de entrenamiento, la generación de datos es de 6 horas, mientras que el entrenamiento toma alrededor de unos 5 minutos. El horizonte de recursión se estableció en 12 bloques de tiempo, y la predicción de función de valor, una vez que el modelo ya está entrenado, es instantánea. Los resultados de la implementación pueden mostrar que el modelo Stochastic Gradient Descent, SGD, es el que tiene los mejores resultados, y comparado con la política 1, por ejemplo, tiene una ventaja de un 16%, mientras que entre la política 2 es de un 10,4%. Comparado con la política 3, que es una política no implementable en la vida real, pero que puede ver el futuro, hay un empate teórico, o sea, rinde tan bien como poder ver en este caso una cierta parte, una porción del futuro. En comparación con la política 2, en general tiene resultados positivos durante todo el año, algunos meses son mejores que otros, y acá ya se puede ver con la política 3 que ya en los meses que coinciden justo con los meses de menor generación solar, la ventaja en este caso es negativa, la ventaja en realidad es para la política más inteligente. Y ya con respecto al promedio por hora, se puede ver que entre las 15 y las 21 horas el modelo, en este caso particular, funcionó peor que contra la política 3, pero también podemos considerar que el modelo parece que está aprendiendo para guardar energía para las horas de la noche, en las horas que más le saca ventaja a esta política. Bueno, para discutir, como les decía, SGD funcionó mejor en la práctica, a pesar de que en el ajuste de hiperparámetros el EVGS fue mejor. Esto puede ser porque las métricas difieren. R cuadrado, que es la métrica que se utilizó para definir esta búsqueda del mejor modelo, ve que también realiza la regresión la red, o sea, que también realiza la regresión la red neuronal, pero no mide cuánto logra disminuir los costos en la realidad. Esto nos dice que los hiperparámetros sí afectan la calidad de regresión del modelo. Esto conectado con la pregunta 2 de investigación. Una propuesta podría ser ajustar los hiperparámetros, que podría considerar función objetivo del modelo en lugar de solamente calcular la efectividad de la regresión. Sobre la hipótesis, el modelo ya obtiene una ventaja de un 10,4% sobre esta política creada sobre los datos, y además un empate teórico con esta política que es un poco más inteligente.
obtiene buenos resultados y además se puede demostrar que la red neuronal puede ser una buena alternativa ante las tablas de Q-Learning u otros algoritmos más tradicionales. Las épocas del año, como les mostraba, también afectan, y una propuesta para poder combatir esto es utilizar datos de más de un año. En este caso solamente se utiliza un año, donde los años anteriores también podemos ver los mismos meses y reflejados en la situación actual. La hora del día también afecta el rendimiento, pero como les he adelantado un poco, la política carga y usa constantemente sin guardar energía para otra hora, mientras que el modelo está aprendiendo a guardar energía para las horas de la noche en donde no tengo suficiente energía solar para poder guardar. Los datos de consumo pueden ser generalizados para aproximar el consumo futuro. ¿Existen algunas limitaciones respecto a esta pregunta? Depende de algunos factores como la generación solar. Hay distintas configuraciones del modelo para distintos tipos de datos. El escenario particular, en este caso, es de solamente un año y estamos utilizando solamente 2 meses para utilizar un mes, perdón, para predecir un mes. Y también el modelo puede variar según los distintos perfiles de consumo de los hogares. Algunas limitaciones: el modelo asume que se cuenta con toda la infraestructura necesaria, baterías, panel solar, el control de todas las baterías dentro del hogar, y no se consideran costos iniciales como instalaciones o compras de productos para poder efectuar estos controles. Trabajo futuro podría incluir distintas políticas de precios, como con precios variables según la hora del día, la cantidad de energía usada, épocas del año, considerar el daño a la batería y su disminución de capacidad de almacenamiento, que tampoco se considera, otros factores como la pérdida de eficiencia en el almacenamiento y transporte de la energía, algunos escenarios más grandes que puedan colaborar distintas casas con mayor distribución de la energía, y probar otro tipo de modelos para la aproximación de la función de valor. Bueno, para terminar, el trabajo presenta una forma de optimización mediante aprendizaje reforzado para poder controlar baterías de autos y baterías que reciben energía solar. La mayoría de las técnicas en la revisión bibliográfica no consideran todos estos factores. La disponibilidad de los datos abre más oportunidades para que estos modelos puedan ser implementados utilizando datos históricos y Machine Learning para poder hacer aproximaciones, y a un bajo nivel computacional también se pueden implementar fácilmente en los hogares. Y por último, las contribuciones de la investigación fueron de proponer un modelo de aprendizaje reforzado para predecir las mejores políticas de uso de energía, utilizando estas redes neuronales, comprobando que pueden aproximar a una función de valor dentro de este modelo de aprendizaje reforzado, y presentar un caso de estudio que compara este modelo ante otras políticas de uso de las baterías hechas a partir de la naturaleza de los datos. Muchas gracias.